Buen día, esta es nuestra participación para la materia de bioética a cargo de Airam Natalia Magallanes Ávila, Fernanda Rachel García Salas, Alejandra Barreras Amaya, Sandra Victoria Leiva Rojero, Jennifer Paula Ramírez Hernández y su servidora Eunice Mazú. Presentaremos el tema que tiene por nombre calidad de vida. Como subtemas tenemos 5. El primero sería la presentación de nuestro tema, que sería la introducción, seguido de la noción calidad de vida. El tercero, la calidad de vida como condición de vida. El cuarto, calidad de vida y técnica. Y por último tenemos la conclusión. Alcanzar una edad avanzada con cierto bienestar ha sido y es uno de los objetivos pretendidos por el hombre desde la antigüedad. Desde tiempos antiguos, uno de los grandes anhelos del ser humano ha sido alcanzar una edad avanzada con cierto bienestar. Este objetivo ha trascendido generación y hoy en día sigue siendo uno de los pilares de las políticas sanitarias y sociales de lo que llamamos estado de bienestar. En este contexto, 3 conceptos se entrelazan en el lenguaje actual del ámbito sanitario: la salud, la calidad de vida y bienestar. Pero en esta relación, aunque sea atractiva en apariencia, plantea desafíos éticos, técnicos y antropológicos profundos. Los conceptos clave en la bioética contemporánea. En este debate, 3 conceptos clave de la bioética cobran especial relevancia: la salud, la calidad de vida y la técnica. Estos conceptos están íntimamente relacionados, pero esconden una visión de la vida humana que muchas veces no se hace explícita, pero a lo largo de la presentación iremos desarrollando un poco más. Por ejemplo, la definición de salud que nos da la OMS incluye el bienestar como una condición inherente, equiparándola prácticamente con la calidad de vida. En medicina, esta última se ha convertido en el criterio supremo, olvidando muchas veces que la vida tiene un valor más allá de su funcionalidad o comodidad. Esta visión reduccionista y deshumanizadora ha ganado terreno precisamente por su simplicidad y ambigüedad, lo que facilita su aceptación global, pero pone en riesgo los principios fundamentales de la medicina centrada en el ser humano. Hola, mi nombre es Leiva Rojero Sandra Victoria y hoy les hablaré sobre el concepto de la calidad de vida. El concepto de la calidad de vida aparece en la literatura, en el ámbito socioeconómico a finales de los 50. Este va a ser popularizado por Lyndon Johnson en 1964, con un enfoque más centrado en el bienestar que más allá de lo económico. Este va a tener una expansión del concepto. ¿A qué nos referimos con expansión? Que se va a expandir, vaya la redundancia, en disciplinas como psicología, sociología y economía, y especialmente pues en la medicina. Esto se asocia en varios valores personales y del bienestar integral. Va a tener 2 revoluciones. A estas 2 revoluciones les vamos a llamar terapéutica y biológica. La terapéutica va a hablar de curar enfermedades mortales, que reducen la mortalidad infantil. Y la revolución biológica controla sobre el centro de la reproducción genética y del sistema nervioso. En cambio, en la medicina, es la necesidad al deseo, de lo curativo a lo perfecto. ¿A qué nos referimos con esto? A mejorar algo que ya se encuentra bien. Ahora hablaremos de la cultura del bienestar. Se revoluciona en el cuerpo de la belleza, la salud y la fuerza, que aumenta la seguridad y la protección total. Esto se pasa a sobresalir para vivir bien. Y esto, en la definición de la OMS, no solo se basa en decir que vives bien, sino la ausencia de una enfermedad, de bienestar físico, mental y social, con una calidad de vida que se extiende como la ausencia del dolor, sufrimiento y limitaciones. La confusión entre el bienestar y la felicidad, esta quiere decir el dolor y sufrimiento, que ya no se acepta como parte de la vida. La felicidad reduce al placer y la ausencia del malestar. La medición de la calidad de vida, existen más de 40 escalas para medir los distintos contextos médicos de las decisiones médicas, ya que no solo son técnicas, sino también éticas. Y las dificultades para definir la calidad de vida, esta se diferencia en elementos de la objetivos, salud, reacciones, autonomía y subjetivos. Esta quiere decir percepción de lo personal para estar en bienestar. Cada persona reacciona en distinto a las enfermedades y la condición. En esto, ¿quién decide la calidad de vida? El paciente, el médico, el sistema de salud. Más bien es el contexto personal y lo social que influyen las
expectativas y necesidades. Bueno, a continuación yo les voy a explicar el tema de la calidad de vida como condición de vida. La medicina actual ha influido por una mentalidad utilitarista. Ha redefinido el concepto de calidad de vida, justificando prácticas como lo son la eutanasia y el aborto. Esto ha permitido al Estado decidir sobre la vida de los más vulnerables. Este enfoque considera digno solo aquella vida que cumple ciertos criterios arbitrarios, como lo son la autonomía o la capacidad relacional, despojando de valores intrínsecos a quienes no los alcanzan. Así la dignidad humana se reduce a una cuestión de utilidad, lo que planta una inquietante pregunta ética. ¿Quién tiene el derecho de decidir qué vidas merecen ser vividas? Este cambio de perspectiva no solo despoja de valor a los más vulnerables, sino que redefine nuestra comprensión de la humanidad misma. ¿Es justo que el valor de una vida dependa de su utilidad o sus capacidades? Esto nos obliga a reflexionar profundamente sobre el respeto a la vida en todas sus formas. Para continuar sobre el tema, hablaremos de un debate ético fundamental en torno a la vida humana. En este enfrentamos dos conceptos opuestos, la calidad de vida y la sacralidad de la vida. Ambos parten de un punto en común, el respeto por la vida. Sin embargo, discrepan profundamente en lo que justifica ese respeto. Por un lado, quienes defienden la sacralidad de la vida sostienen que éste debe ser respetado en cualquier circunstancia. Por ello, la vida tiene un valor intrínseco que radica en su simple existencia, independientemente de las condiciones o capacidades de la persona. Por otro lado, los defensores de la calidad de vida consideran que solo aquellas vidas que cumplen ciertos criterios cualitativos son valiosas. Entre estos criterios suelen estar aspectos como lo son la autonomía, la conciencia o la capacidad relacional. Esto nos lleva a una reflexión clave. ¿Cómo definimos el valor de una vida? ¿Es suficiente su existencia para considerarla digna o debemos evaluarla según condiciones externas? Este debate no solo tiene implicaciones filosóficas, sino también sociales y legales, que afectan nuestra manera de entender y proteger la vida humana. En este contexto, Simón, un médico francés y ex líder de la Gran Logia Masónica de Francia, nos plantea algo importante. Afirma que la medicina, tras haber logrado avances como vencer a la muerte, ahora se ha embarcado en una tarea más ambiciosa, pero también más peligrosa, redefinir lo que significa la vida. Según él, la vida humana ha dejado de ser un concepto absoluto, como lo era en el Génesis o en la filosofía clásica, para convertirse en algo que se modela y ajusta según las leyes, las ideas y el conocimiento contemporáneo. Esto implica que la vida ya no se entiende como un principio inmutable, sino como un concepto culturalmente moldeable. Esa transformación nos lleva a una batalla filosófica esencial. ¿Qué es la vida humana? Es su esencia. Mi nombre es Alejandra Barreras Amaya y doy continuidad a este importante tema con la pregunta ¿quién decide respecto a la vida que merece la pena ser vivida? ¿Cuál es la vida digna de vivir? Y para meditar acerca de esta pregunta, observamos una serie de fotos, empezando con esta que aparece en la diapositiva, con un recién nacido, un gran prematuro de 23 semanas de gestación, quien enfrenta hasta un 94% de posibilidades de vivir con secuelas de moderadas a graves. En los diferentes textos consultados me llamó mucho la atención esta definición entre los riesgos a los que se puede llegar cuando se habla de esta temática tan importante. Y es lo que aparece citado en el primer párrafo de esta diapositiva, que se transforma a las personas en material biológico manipulable cuando su vida o su existencia per se condiciona al concepto calidad de vida. Y es algo con lo que se debe tener cuidado, pues cuando queda en manos de la decisión humana definir cuál es la vida digna que merece ser vivida, pues se corren riesgos, riesgos que pudieran traernos consecuencias a nivel humanidad. Y es que pues va a ser un conjunto de personas los que vayan enumerando o encasillando qué cosas sí y qué cosas no pudieran valer la pena que se continúe o no la vida de las personas. Sin embargo, debemos recordar que a nivel humanidad hemos llegado a tener aportaciones o enriquecimiento artístico por personas que pudieran incluso quedar por fuera de esos estándares que se instituyan bajo calidad de vida. Y pues en esta imagen hay ejemplo de varias celebridades y científicos que cambiaron el rumbo de la humanidad o enriquecieron
nuestra cultura. Y la foto de abajo, ella es la que quise destacar un poquito con más detalle, es Helen Keller en su juventud. Es una niña que desde bebé, desde los 18 meses, quedó ciega y sorda. Sin embargo, sus papás y su maestra, junto a la que aparece, creyeron en ella y posteriormente se pudo aprender a comunicar a pesar de no tener ningún contacto por vías convencionales como la vista o el oído. Y aún así aprendió a comunicarse y se convirtió en una luchadora social que hizo más por sus congéneres que cualquier persona que posiblemente vayamos a conocer nosotros personalmente en vida. La realidad es que muchas personas con limitantes o discapacidad van a atravesar momentos de mucho sufrimiento para sí mismo y van a provocar también esta preocupación y sufrimiento para las personas que les rodeen o los amen, o incluso van a llegar al abandono. Es un hecho que pues en orfanatos hay una gran población de personas, de niños con discapacidad. Sin embargo, pues hay mucho que pensar respecto a las bajas expectativas que se tienen sobre estas personas que posiblemente den como resultado esa situación, que no puedan eh, mejorar sus condiciones o llegar a tener una calidad de vida apropiada. Muchas cosas tienen que ver con su persona, directamente o biológicamente, pero muchas otras tienen que ver con esta esfera de expectativas que se tienen de manera opresiva por prejuicios sobre ellas. Sin embargo, conocemos muchísimos ejemplos y para ello, pues hay conferencistas como Nick Vujicic, que aparece en la foto con un gran público, quien vive una vida mucho más digna de lo que la mayoría va a poder aspirar y se ha convertido en un ejemplo a seguir en cuestiones emocionales, en cuestiones de juicio, en cuestiones de filosofía de vida. Y en la otra lado vemos dos fotos. Ella es Mía y ella tiene síndrome de Apert y ya es médico. Es una influencer que ha contado su camino para convertirse en genetista desde que ingresó a la escuela de medicina porque no se le dio un trato especial. No lo buscó tampoco. Sin embargo, luchó toda su vida en contra de estas bajas expectativas que se tenía sobre ella para demostrar, costándole mucho más a ella de lo que nos cuesta a nosotros como estudiantes, y pues son ejemplos a seguir el día de hoy. Quizás puedan ser excepciones, pero también hay que pensar si como sociedad, bajo los conceptos que nosotros mismos creamos, quizás somos nosotros mismos el causante de que sean excepciones, de que ellos tengan que estar luchando en contra, no solamente de lo que ya traen biológicamente, sino poniendo nosotros piedras en su camino. Entonces pudiera decirse que llegamos a un punto de controversia, pues se considera que solo aquellos que pertenecen al club de las personas tienen el poder y el deber de decidir no solo por sí mismos, sino también sobre aquellos que no están en condiciones de hacerlo, ya sea de forma definitiva o transitoria. Esto con énfasis en los no nacidos, ¿verdad? Que todavía no son considerados personas y pues su existencia va a depender de aquellos que ya están en esta vida, que es uno de los eslogan que manejan los grupos pro vida. Aparece aquí en la esquina superior derecha, que dice: todos los que apoyan el aborto nacieron porque otros pensamos diferente. Y pues de esta manera aquellos que tienen una vida digna de ser vivida, los que tienen este privilegio, van a decidir por aquellos que no tienen una vida bajo dicho concepto o siquiera que ellos duden si la pueden alcanzar a tener. Y es aquí cuando nos podemos plantear las cuestiones de justicia o de riesgos en los que se puedan caer. En parte de la investigación que realizamos sobre calidad de vida, se aborda mucho acerca de los riesgos y uno de estos es el condicionar el ser persona con base en la calidad de vida, el llegar a disociar como sociedad, como individuos,
que si se tiene o no calidad de vida va a depender de si vale la pena o no continuar con tu vida. Y es que es muy sabido que como sociedad tendemos a seguir una corriente de pensamiento o una moda sin detenernos a meditar acerca de la moda. Incluso es más fácil seguir estas corrientes de pensamiento, aunque nos estén haciendo mal, antes de que nos detengamos a hacer una meditación profunda de ello. Entonces, el hecho de establecer algunos puntos sobre calidad de vida, qué merece la pena o no, qué te hace feliz o no, qué es calidad de vida, puede hacer que la persona condicione su propia existencia hacia ello. Entonces se habla de que pueden perderse los límites y pasar de la eutanasia voluntaria al suicidio inducido o sencillamente, pues como se menciona en el texto, un homicidio por estar considerando a una persona pues no productiva como lo pudiera ser un adulto mayor, que ya en los conceptos sociales ya no encaje, que se sienta una carga, que realmente pues tiene mucho para estar con bienestar o que físicamente todavía pueda aún disfrutar, pero el hecho de no poderse valer absolutamente por sí mismo, él mentalmente esté condicionado bajo estos conceptos, pues ya no vale la pena. Y si tiene acceso a la eutanasia, eh, pues vaya por ese camino. En contraste tenemos en la foto a Polio Peter, que fue una persona que vivió prácticamente toda su vida dependiente de un pulmón artificial, que disfrutó de compañías, de reuniones, desde pequeño incluso hay una pequeña imagen ahí donde está pintando, porque él tenía otro concepto en ese momento sobre pues lo que era calidad de vida. Tuvo oportunidades, tuvo familia que lo supo eh, hacer disfrutar la vida según esas posibilidades. Y él creció así desde los 6 años. Entonces, en contraparte, pues vemos un adulto mayor deprimido, que es algo que suele pasar porque es difícil aceptar los cambios de la senectud. Entonces ahí está un poquito ese debate también acerca de el riesgo de caer en esa concepción social de pues solamente eres persona si tienes calidad de vida. Entonces vamos a estar induciendo a una sociedad envejecida a pensar en una salida fácil. Y bueno, este es un tema de muchísima reflexión, tanto ética como moral. Este concepto, tal como se menciona en la literatura, calidad de vida, pues aparece como una conquista de nuestro tiempo que busca eh, luchar por establecer protocolos que ayuden a las personas a vivir mejor o a evitar extender un sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, es una amenaza también por su discriminación, sobre todo porque estamos hablando de muchos que no van a tener el poder de decidir por sí mismos o que todavía no tienen la capacidad de hacerlo. Pues el precio no es otro que la vida de esas personas. Hay aquí en México una cultura muy deficiente todavía en cuanto a inclusión de personas con discapacidad, de todo tipo, desde salud emocional, discapacidades físicas, discapacidades este, leves funcionales, y es muy complicado. Sin embargo, es una lucha que existe, es una lucha eh, mm, quizás no muy escuchada, pero ahí está. Y pues ellos lo que piden es ser aceptados en razón de justicia, no de bondad, no depender de la bondad de los que vamos a tener quizás la capacidad de establecer los conceptos de calidad de vida. Y pues sería un retroceso social también eh, ser demasiado cuadrados en estos sentidos. Es por eso muy interesante este tema acerca de qué sí y qué no es calidad de vida, qué oportunidades merecen la pena luchar y como médicos trabajar, preservar esas vidas o no. Entonces volvemos a recordar la imagen de la primera diapositiva, ese pequeñito que realmente no tiene quizás
esperanzas en lo absoluto, en cambio de otros que se les permitió y que pues a nivel humanidad dieron una aportación mucho más grande de la que nosotros completos, con acceso a la calidad de vida, entre comillas, pues vamos a poder dar en toda nuestra vida. Bueno, ¿qué entendemos por la calidad de vida? Hoy salud significa rendimiento físico y la ausencia del dolor. Se le olvida la dimensión interior, el sentido y el sufrimiento. OMS, Organización Mundial de la Salud, vida social y económicamente productiva. Homo sapiens es el que reflexiona, pero ha sido reemplazado por lo que es el Homo faber, que este solo actúa y fabrica, ya que el hombre domina lo que es la vida y la muerte. Mentalidad tecnística. La técnica ya no sirve en el hombre, sino que lo domina. Se hacen cosas no porque sean buenas, sino porque se pueden hacer, ya que lo posible va a reemplazar a lo que es lo bueno. Aquí ya no va a importar el por qué, sino el cómo. En el número 3 tenemos lo que son las consecuencias éticas. La ética quedó subordinada a lo técnico. Se va a justificar el mal si el resultado es el mejor, entre comillas. Lo digo entre comillas, ya que esto puede llegar a justificar prácticas inhumanas solo porque son eficientes o son posibles. Antes de poder decidir, ya está haciendo uso de lo que aún no se comprende. Esto lo dice Javier Marías. Por último, como conclusión, tenemos que en la actualidad los problemas más profundos del ámbito sanitario no se deben principalmente a la escasez de recursos ni a la falta de avances científicos o técnicos. La raíz del problema es mucho más profunda y humana. Hemos perdido el verdadero sentido de la persona y del bien integral del ser humano. La medicina, más allá de curar cuerpos, debe preguntarse por el valor del ser humano, por su dignidad, por su integridad, y es ahí donde la bioética se convierte en una herramienta esencial para devolverle a la práctica médica su verdadera orientación, el servicio a la persona entera. El bienestar no debe entenderse solo como comodidad, funcionalidad o ausencia de enfermedad. Su sentido más profundo es estar para el bien. Por eso, una política sanitaria verdaderamente ética debe de ir más allá de lo físico, psíquico o social. Fomentar el bien ser, es decir, la plenitud integral de la persona en todas sus dimensiones, corporal, emocional, social y espiritual, así como también moral. Prestar especial atención a los débiles e indefensos, porque no puede hablarse de un futuro mejor si se construye a costa de la vida de otros. No es ético que algunos tengan que pagar con su vida o su dignidad para que otros vivan mejor. La responsabilidad del Estado y la ciencia no deben actuar bajo la presión de intereses ideológicos, políticos o económicos. Su verdadero rol es estar al servicio de la verdad. Para que la medicina y las políticas sanitarias estén verdaderamente al servicio de las personas, es necesario recuperar el valor esencial de cada vida humana sin condiciones. La verdadera salud no es solo bienestar, es bien ser. Y ese bien ser solo se alcanza cuando reconocemos y respetamos la dignidad inviolable de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural.